Muy buenos días con todos. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí compartiendo conocimientos, en realidad, conocimientos que todo profesional de salud debe saber y que a veces de repente nosotros por el quehacer del día a día un poquito que lo descuidamos, ¿no? Pero estamos aquí para fortalecernos, ¿no? Para fortalecernos, y creo que el tema de hoy es un tema, yo diría, de demasiada importancia para todo personal que realiza salud, ¿no? Es en cuanto al, me encargaron hacer el tema de bioseguridad y autocuidado en atención prehospitalaria, ¿no? Antes de entrar al hospital. Pero yo creo que la bioseguridad está en todo momento, ¿cierto? En el prehospitalario, en el hospitalario, y bueno, desde que no conocemos el diagnóstico del paciente, creo que nosotros debemos de tener en cuenta los 3 principios de bioseguridad, ¿no? Vamos a recordarlos. Bueno, esto es un preámbulo para entrar realmente en el tema. Bueno, aquí tratamos de decir que en la atención prehospitalaria se está exponiendo diferentes factores de riesgo biológico, ¿cierto? Como el contacto directo e indirecto, llámese sangre, fluidos corporales, secreción, excreción, ¿no? Del tanto al paciente que estamos atendiendo en ese momento. Ya, en estas situaciones dice conlleva la exposición de riesgos biológicos de diversas etiologías, llámese de repente hepatitis, lo más común que cuando hay un accidente punzocortante, el temor de que nosotros contagiemos de hepatitis o de VIH es bastante, ¿cierto? Entonces, sigamos. El equipo de salud en el prehospitalario está en primera línea en lo que se refiere a protegerse a sí mismo y a los pacientes, ¿no?, de enfermedades infecciosas. No sabemos con qué pacientes, si usted atiende una emergencia, de repente va en ambulancia, no sabe a qué paciente usted está atendiendo, con qué diagnóstico se está enfrentando, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta la bioseguridad. Requiere que el personal tenga conocimiento sobre limpieza, desinfección sanitaria, manejo de desechos y normas de bioseguridad que conlleva la práctica técnica correcta en los diferentes procedimientos, ¿cierto? Y el fomento de una cultura de prevención. Porque si estamos dando una atención de repente en una emergencia, una ambulancia, los residuos sólidos hospitalarios, los que están en contacto con el paciente, es importante de colocar en el residuo correspondiente o en la bolsa correspondiente para ser tratados luego, ¿no? Porque siempre encontramos, después de una atención, de repente, en la vía pública, quedan guantes contaminados, quedan algodones, quedan gasas, ¿no? No disponemos bien ese residuo que podemos estar exponiendo a nuestra comunidad, ¿no? Y también a nosotros mismos. Se requiere también la dotación de equipos de trabajo, es decir, de los EPPs, siempre estar a nuestra disposición los equipos de protección personal. Bueno, esto lo vemos después al final, si nos alcanza el tiempo, me dieron 45 nomás. Es un videíto para ver la transmisión de la carga microbiana cuando hay una atención, ¿ya? Bueno, si bien es cierto, nosotros estamos dentro de una institución, ¿no? Creo que usted es Ministerio de Salud, yo también soy Ministerio de Salud, ¿no? Ahí, cuando se emite un reglamento, una norma, una directiva, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio. Si nosotros obviamos, cuando viene la supervisión, últimamente está llegando su salud por nuestro hospital, nos dicen, preséntame la directiva tal, tenemos que estar a la orden del día, ¿no? Y si es que no presentamos, nos cae una sanción, y mucho menos si no lo llevamos a ejecutar, peor todavía, ¿cierto? Entonces, mientras hay una norma, una directiva, un documento que marque que tenemos que dar cumplimiento, pues tenemos que darle cumplimiento, ¿no? Bueno, entramos en el tema realmente ya, el principal, que es la bioseguridad. El concepto de bioseguridad, bueno, hay muchos conceptos, de los cuales yo quería traer uno de los que se maneja al nivel de la OMS, ¿no? Que dice que la bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones en el medio asistencial, ¿cierto? Si es que a veces yo veo cuando hago las rondas, las mascarillas las N95 están colgadas en la chaqueta, estamos dando una atención a una exposición de transmisión aérea, pero no lo usamos, entonces nosotros tenemos que de repente cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ¿no? Y cuando hay un niño pequeño de repente en casa, nosotros tenemos que estar diciéndole, tienes
que cepillarte tus dientes, tienes que cambiarte de ropa, del pijama. Nosotros como personal de salud también como que queremos que alguien nos empuje, nos encamine, ¿no? Para poder desarrollar las actividades que nosotros tendremos que desarrollar siempre. Entonces, ese concepto encamina a eso, ¿no? A la doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes, dice, y conductas que disminuyan el riesgo de infectarnos. Bueno, estos principios de bioseguridad, yo me recuerdo del pregrado, ¿no? El pregrado nos decían, los 3 principios de seguridad son tal, tal, tal. Vamos a recordarlos. El primer principio que no debemos de dejar de lado es siempre la universalidad. Este principio, bueno, dice, medidas que involucran a todos los pacientes de todos los servicios independientemente de conocer o no su diagnóstico. Yo les pregunto, ustedes son un hospital de emergencia, ¿cierto? El paciente entra, ingresa por emergencia, ¿usted conoce el diagnóstico del paciente? No. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? El principio de universalidad, es decir, que a todo paciente se le considera potencialmente contaminado o infectado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que usar nuestras precauciones estándares, universales mínimo, mascarilla, higiene de manos, guantes, mandilón, ¿ya? El otro principio de bioseguridad es en tanto al uso de barreras protectoras. Comprende el concepto de evitar exposiciones directas a sangre y fluidos orgánicos potencialmente contaminados. Cuando usted no conoce el diagnóstico del paciente, mínimamente use sus barreras protectoras universales, como le digo, son la mascarilla, el guante, el mandilón, ¿no? El gorrito, qué sé yo, mínimamente, para poder dar cumplimiento a este principio. El otro principio que es muy recordado por todos nosotros es los medios de eliminación de residuos, ¿no? Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los residuos hospitalarios son depositados y eliminados sin riesgo. Nuestra norma 096 del MINSA para establecimiento de salud y centros médicos de apoyo nos dice que tiene que existir 3 tipos o colores de bolsa. Una es roja, una es negra y una es amarilla. ¿Conocemos para qué? La amarilla, ¿para qué es, por ejemplo? ¿Para qué residuos? Para disponer qué residuos. Ya, a ver, lo recordamos en orden. Bolsa negra, residuos comunes, llámese de repente empaques de jeringas, qué sé yo, cajas de jarabes, ¿no? Entonces, ¿y la bolsa roja? Para biocontaminados, todo residuo que esté en contacto directo con el paciente. Y la amarilla es para residuos especiales, llámese de repente pastillas vencidas, cuando usted aplica un inyectable en un frasco que tiene cintillo sellado con metal, queda residuo, ¿cierto? Queda medicamento. Ese frasquito debe de ir a una bolsa de color amarillo, ¿ya? En muchos hospitales ponen bolsa roja porque a veces la mayoría no tienen, pero sí colocan y hacen mención que esos ahí van a ir los residuos especiales, pero debería de ir una amarilla por norma. Norma dice una amarilla para residuos especiales. Ahí también se rompe el termómetro. ¿Es un residuo? ¿Usan ustedes termómetro todavía de mercurio? Lo usamos todavía, ¿cierto? Supongamos que se rompe el termómetro de mercurio. Es una insignificancia, pero si se rompen ya de repente en el mismo servicio muchos termómetros de mercurio, ya va a ser un tema preocupante. ¿Saben recoger el mercurio? ¿Alguien les dijo, se recoge así, asá? Bueno, yo tampoco sabía, les cuento, pero estamos para compartir, ¿no? Póngase que se rompe el mercurio. Usted llama al personal de limpieza para que le consiga de repente una cajita pequeña, qué sé yo, pero nosotros como asistenciales tenemos que traer una jeringa, tratar de juntar todo el mercurio, absorbemos la jeringa, tapamos la jeringa, con la misma aguja puede ser, y lo disponemos en el color de bolsa, pero antes de eso en una cajita, ¿ya? En una cajita pequeñita nada más, o algo que no de repente se vuelva a tener derrames ahí. Eso es la forma de recoger el mercurio, ¿ya? Y los vidrios, puede meterlo también a la cajita, el vidrio, o sea todo, pero lo importante es recoger el mercurio en la jeringa, que no se escape, porque eso se disemina en el ambiente y por vía aérea, y no es que un mercurio le va a contaminar, ya en sucesivos varios termómetros de mercurio,
¿ya? Y otras cosas más que de repente, colegas que trabajan acá con citotóxicos, también es un problema, ¿cierto? Y también en oncología tenemos que tener una bolsa amarilla para hacer el descarte de esos residuos especiales. Entonces, los 3 principios de bioseguridad son la universalidad, uso de barreras protectoras y medios de eliminación de residuos. Eso debemos nosotros tener en cuenta en todo nuestro quehacer del día a día. Bueno, cuando yo pasé por el pregrado me dijeron la cadena epidemiológica consta de muchos eslabones, tales cuales, por ejemplo, el primer eslabón es el agente causal. No sé, hay agente causal biológico, hay agente causal físico, químico, biológico. Un biológico, por ejemplo, que es bien común que damos ejemplos nosotros para ese tipo de transmisión, es el Mycobacterium tuberculosis, el biológico. Un físico, es bien casero el físico, nosotros porque usamos, por ejemplo, yo he traído hoy día, veniendo escuchando mi música, yo vivo en Surco, escuchando mi música, pero una música donde esté los límites permisibles, o sea, el 85 decibeles A es el límite permisible para el oído humano. Si usted escucha sobre eso, hay teléfonos inteligentes que te dicen, te alerta, estás subiendo el volumen, te dice, ¿cierto? Entonces, si tú cuidas tu salud, pues te limítate a bajar el volumen, porque eso es un agente causante de la hipoacusia. ¿Ya? No vas a tener ahorita hipoacusia. De acá a unos tiempos, de repente resultas que no escuchas con este oído o con este lado y te hacen tu audiometría, te dicen, oh, disminución auditiva del oído derecho al oído izquierdo. Y te recuerdas, si yo escuchaba a alto volumen la música en audífono. Pues en el carro existe gente que yo estoy sentada acá y su música yo lo escucho y todavía con estéreo. Y el camino es 1 hora, 2 horas de camino. Imagínense, súmense 2 horas diarias que escuchan ese tipo de volumen. Pobres, ¿no? Pobre oído, ¿cierto? Ese es un agente físico. El agente biológico, por ejemplo, tenemos a los colegas que trabajan aquí con citotóxicos en oncología. Los personal que trabajan también en farmacia, también usan bastantes estos tipos de agentes, ¿cierto? Y si nos descuidamos, de repente las colegas se descuidan, hay contacto, inhalación, no se protegen, no tienen una cámara, no tienen para poder hacer las mezclas, o de repente los farmacéuticos ahora hacen las mezclas de los tratamientos oncológicos en los pacientes, resultamos de repente que se le cae el cabello, de repente que tiene anemia, son consecuencias de estos agentes, ¿ya? Entonces, la primera cadena va a ser siempre el agente, ¿no? La segunda cadena, el reservorio, ¿dónde está guardado o conservado el agente que nos va a causar la enfermedad? La puerta de salida, ¿por dónde sale? Lo otro es el modo de transmisión, puede ser directa o indirecta, ¿no? La puerta de entrada al huésped que va a entrar, obviamente es un huésped susceptible, ¿no? Quien va a adquirir la enfermedad, el diagnóstico, qué sé yo, o la condición que se dé. Si sabemos esto, nosotros vamos a poder identificar rápidamente nuestra cadena y poder cortar para evitar la transmisión de cualquier diagnóstico. Bueno, hay factores, aparte de ver la cadena epidemiológica, también tenemos factores del propio paciente, ambientales y de la propia atención, ¿no? Vamos a verlo rapidito. Bueno, en cuanto al paciente, esos factores son muy importantes, pero poco modificables. Por ejemplo, si un paciente viene con una edad de 80 años, ¿usted lo puede modificar? No, ¿cierto? Si viene el género, tampoco, ¿no? Las de nutrición, por ahí que sí, ¿cierto? Y la idea de base, la enfermedad de base, bueno, que si no está muy crónico, de repente que sí, con el tratamiento, qué sé yo, pero ya vienen muchos con una enfermedad base, ¿no? La severidad de la patología también de base, si también su estado inmunológico, porque por ahí que se puede, ¿no? Y no. Entonces, esos factores también influyen en lo que es bioseguridad. Usted tiene que conocer, ¿no? ¿Qué trae el paciente, ¿no? De repente, como cuando trabajaba en Cayetano Heredia, yo estaba haciendo desde entonces la ronda para ver la herencia en respirador en el 95 en emergencia. Y voy y me contacto con la jefe, me dice, espérame un cinquito, no sé qué ha pasado. Me dice, ¿qué ha pasado? Mucho movimiento en la emergencia. ¿Y qué pasa? Que había ingresado un paciente multidrogoresistente. Pero él no venía por eso. Él venía porque tenía una apendicitis.
Entonces, obviamente que lo iban a intervenir. Entonces, cuando van a atenderlo al paciente, se dan cuenta en la historia que tenía antecedentes. Y recién todo el personal interno residentes a buscar su respirador y formando cola para usar el respirador. Ven ustedes que nosotros tenemos que desde un inicio darnos cuenta con qué paciente estamos tratando. ¿Ya? Esas son experiencias que nos han pasado en todo ese tiempo que hemos estado trabajando en el tema de epidemiología. Bueno, decía que los factores del paciente son muy importantes pero poco modificables, que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? También intervienen en la bioseguridad los factores ambientales, los microorganismos ambientales que difícilmente podemos nosotros eliminarlos, salvo que hagamos una limpieza y desinfección y de repente una nebulización aérea con un desinfectante de alto nivel, ¿cierto? Para que, por ejemplo, en un aislado, un paciente está en aislado y ya se va de alta. Nosotros como enfermeras o enfermeros o personal de salud tenemos que llamar a limpieza para que haga la limpieza terminal, que es la limpieza y desinfección, y luego si tenemos equipos, de repente nebulizador, hacer la nebulización bueno, hay varios en el mercado, desinfectantes, ¿no? Entonces, para poder eliminar toda la carga que se ha quedado en el ambiente. Bueno, el rol del aire también cumple una importante labor aquí en la bioseguridad, porque si el paciente elimina un inóculo que mide 5 micras abajo, va a estar suspendido en el aire y va a ir de aquí a allá. Y si usted no tiene un respirador, por ejemplo un Mycobacterium, no tiene un respirador adecuado, usted lo va a inhalar. Y si está con su inmunología baja, imagínese. ¿Ya? Por eso hay tanto, ahorita está aumentando la estadística en personal de salud, la tuberculosis. Aumentando porque no tomamos las medidas de bioseguridad nosotros. Bueno, otro tema también es el rol del agua, es importante, ¿no? Que tenemos que nosotros, en todos nuestros hospitales existe una oficina de epidemiología, ahí también hacen la medición de la calidad del agua, si es apto para el consumo humano, si tiene el cloro suficiente, qué sé yo, porque hay zonas de hospitales que de repente no llega el cloro, llámese por las tuberías viejas, corroídas, una serie de factores, ¿no? También tiene que ver mucho con el tema de bioseguridad para nosotros el rol del agua. La importancia de superficies, ese es bastante importante, diría yo. El video que le iba a pasar, lo voy a pasar luego, ojalá que alcance el tiempo, es transmisión, sembramos los microorganismos. Usted está atendiendo a un paciente altamente contaminado y no se higieniza las manos, que es una manera muy simple de hacerlo. Usted lleva la carga, se pone aquí a sentar a hacer una historia, lo deja ahí y así va sembrando y el que viene, vuelta lo va llevando y así hacen contaminación cruzada, ¿no? Por eso es bien importante el tema de las superficies, limpieza y desinfección de superficies, ¿ya? La segregación de residuos sólidos también dije que era importante, porque mucho por esta mala segregación que realizamos en las áreas hospitalarias, ¿no? Tenemos accidentes punzocortantes generalmente, accidentes, ¿no? Entonces, si hacemos una buena distribución de esos residuos, vamos a estar librados de estos accidentes, ¿no? Por ejemplo, con el tema del contenedor de punzocortantes, tenemos que darnos cuenta hasta qué cantidad es permitido, porque a veces está repleto, entonces estamos ingresando la jeringa con estamos todavía haciéndolo, así empujándolo, y ahí es el accidente, ¿ya? 3/4 partes de su capacidad en contenedores rígidos para punzocortantes y 2/3 partes para los contenedores que están en nuestros servicios para disposición, ¿ya? Eso dice la norma 096, lo pueden buscar del MINSA, ¿no? En cuanto a gestión de manejo de residuos sólidos hospitalarios. Bueno, estos factores ambientales son muy importantes, son muy fáciles de modificar, ¿no? La limpieza la podemos modificar, todo las superficies, todo. Y esos factores asociados al cuidado de la salud son muy importantes y muy inmodificables, diría yo todos, ¿no? En nuestros hospitales que son de nivel complejidad alta, hospital 3, de repente docentes, hay muchos procedimientos invasivos, hay alumnos también, ¿cierto? Entonces el paciente va a estar rodeado por un número de personas grande y como que por ahí de repente yo no tengo cultura de bioseguridad, entonces meto las patas y por meter uno nomás se contaminan todos, ¿ya? Entonces, según el nivel de complejidad también tiene que ver mucho acá en la bioseguridad, ¿no? Según las prácticas locales,
cuando un hospital es docente, como le decía, por eso que siempre es importante, si usted tiene alumnos en su servicio, tiene que primero darle una pequeña inducción de bioseguridad para que ellos sigan la línea, ¿ya? Porque si que de repente vienen alumnos que no están preparados en bioseguridad o nadie le dijo nada, entonces ellos van a hacer algo que piensan que va a estar correcto, y no, ¿ya? Si ustedes estamos para intervenir nosotros como personal asistencial, una pequeña inducción al alumno nuevo que entra y verá que el alumno camina sobre la línea de ustedes, ¿ya? Bueno, como le decía, no solamente en el prehospitalario hay que tomar en cuenta la bioseguridad, también en el intra, ¿no? De aquí viene la bioseguridad, ¿no? En los hospitales hay precauciones de aislamientos, según este mecanismo de transmisión, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir la transmisión, dice, de infecciones en hospitales. Hay dos tipos de precauciones. Le decía, las precauciones estándares, que son las universales, que tiene que usted aplicar al cuidado de todos los pacientes sin importarles o sin tener en cuenta su diagnóstico, ¿no? Y la otra tipo, las precauciones están basadas en el mecanismo de transmisión, son las que, por ejemplo, usted sabe que este paciente, al atenderlo, está exponiéndose a una exposición por gotitas, a una exposición por contacto, a una exposición aérea. Y tiene que conocer esos mecanismos para que usted use el EPP adecuado, ¿ya? Esos son los más comunes, los mecanismos de transmisión en hospitales, ¿no? También en prehospitalario también es, porque usted va a estar en contacto con los pacientes, ¿no? Transmisión aérea, transmisión por gotitas y transmisión por contacto. ¿Ya? La diapo se va a quedar toda la presentación para que les pasen, ¿ya? Miren, quería mostrarles un estudio que se realizó, o básicamente trabajamos con estadística en un hospital de Lima, en cuanto a los accidentes punzocortantes, ¿no? Miren cuánto creció. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ustedes lo conocen? La 27783, ¿lo conocen? A ver, ¿cuántos conocen la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Levanten la mano. Tienen que conocerlo. Es su ley protectora de ustedes. Es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 23983. Usted pone Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y le sale todo. Léalo. Es importante porque su hospital debe tener una oficina, supongo, a esta altura de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, desde que salió la ley en el 2011, han ido disminuyendo ya los accidentes, porque ya la oficina ha tenido que ver mucho con esto para hacer medidas preventivas en cuanto a accidentes. No solamente punzocortantes, todo tipo de accidentes que puede ocurrir en un hospital, ¿no? Este es en un hospital de Lima. Miren, aquí hay accidentes punzocortantes, ¿no? Por grupo ocupacional. ¿Quiénes se accidentan más? A ver, vamos a ver. Los médicos residentes, con un 20.9%. Seguido de los médicos medicina interna, ¿ya? Vamos a ver. Acá esa lámina es accidentes punzocortantes en trabajadores de salud, ¿no? Por el objeto que se accidenta. ¿Cuál es el objeto que mayor accidente ocurre? Es la aguja hipodérmica. Porque muchas veces, hasta ahora, créanlo, que ya no se reencapuchan las agujas. Hay un sistema, ahora no sé si el hospital tiene en los contenedores rígidos, incluso rígidos que usted tiene, hay un sistema para eliminar la aguja, ¿no? No sé si ustedes tienen, pero igual, si no tienen, con todo va. Con todo jeringa, ¿ya? Aquí vemos la aguja hipodérmica. Aquí está la distribución de accidentes punzocortantes a fluidos corporales, dice según servicios. ¿En qué servicio más se accidentan? Miren, en emergencia. Ustedes son de emergencia, un hospital de emergencia, ¿cierto? En emergencia. ¿Qué sé yo? No sé, por la demanda de los pacientes, por la premura de atender, no lo sé. Pero esos son reportes que nos han dado estadística de un hospital en Lima. Bueno, vamos a entrar a los mecanismos de transmisión rapidito, ¿ya? Mecanismo de transmisión, dijimos que habían 3 tipos de transmisión: aérea, por gotitas y por contacto, los más comunes, ¿ya? En personal de salud, en hospitales. Bueno, aquí, como le decía, el paciente, pongámonos el ejemplo clásico, que es el Mycobacterium tuberculosis, de un paciente con una TB. ¿No? El paciente, al estornudar, al hablar, al toser, va a eliminar sus inóculos infectados, ¿no? Esos inóculos van a medir menos de 5 micras
y ellos se suspenden en el aire, van a estar suspendidos en el aire, ¿no? Le decía, y que si uno no usa el respirador adecuado, va a inhalarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, son pequeñitos, decimos que se suspenden en el aire y el aire lo lleva, lo trae, lo lleva, lo trae, ¿ya? Bueno, aquí está el ejemplo de tuberculosis, el agente causal, sabemos que es el Mycobacterium tuberculosis, el reservorio es el mismo paciente, la puerta de salida es la vía aérea, el modo de transmisión puede ser directa o indirecta también, ¿no? Y la puerta de entrada al huésped es la vía respiratoria, ¿no? Y obviamente que va al humano, a un paciente que tiene al huésped susceptible, ¿no? Al ser humano. ¿Qué hacer en este tipo de transmisión? ¿Cuáles son las precauciones estándares a tener en cuenta? En todas precauciones estándares va a priorizar la higiene de manos clínico, ¿ya? Higiene de manos clínico. En ese tipo de transmisión vamos a usar, ¿qué tipo de mascarilla? N95 quirúrgica. La N95 vamos a usar, ¿ya? La N95. Luego vamos a tener de repente la puerta, si un paciente tiene este tipo de transmisión, tiene que estar la puerta cerrada, tiene que tener un letrero en la puerta que diga que es aislado por transmisión aérea. Porque si usted no pone el letrero, pasó con una personal de limpieza, que estábamos ahí en el servicio haciendo la ronda, y la chica entra a limpiar, y la enfermera, ¡no! Desde su estar, le gritaba a la chica, ¿por qué entras así? Le dijo. La chica es de limpieza, no he estudiado enfermería, no he estudiado algo de salud. ¿No ves que está infectado ese paciente multidrogoresistente? Le decía. La chica asustada ahí. Pero hubo un letrero, la puerta estuvo cerrada, alguien le dijo, no, tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Todo lo que es el aislamiento. Tiene que tener un letrero en la puerta diciendo, está aislado por mecanismo de transmisión aéreo, ¿no? Y tiene que poner usted, lavarse las manos, mascarilla N95, mandilón, usar guantes, para que puedan saber el personal que entra, que no tiene conocimiento en salud. Lo otro es, usted debe usar guantes y bata. ¿Los guantes eximen la higiene de manos? A ver, ¿quién me dice? No. Hasta que usted se ponga guantes, tiene que hacerse higiene de manos antes y después. Antes de calzarse los guantes y después de retirarse, ¿ya? Entonces, el paciente con este tipo de transmisión, usted lo lleva a un examen de laboratorio, a un rayos X, qué sé yo, ¿a dónde lo lleva? Mínimamente tiene que ir ese paciente con una mascarilla quirúrgica, mínimamente, para su traslado, para que no vaya eliminando los Mycobacterium tuberculosis. Estamos dando el ejemplo del Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? Debe ser. Entonces, y usted llama al servicio que se va. Colega, el paciente fulano de tal, con diagnóstico tanto, se va a tu servicio, ¿no? Está en aislamiento por transmisión aérea, para que la colega de otro lado también se proteja, ¿no? Porque a usted no le gustaría que un paciente llegue a su servicio sin que nadie le diga que es multidrogoresistente, ¿cierto? Entonces tenemos que llamar al el servicio que lo va a recibir, ¿ya? Ahora, para ese tipo de transmisión, dijimos que era el respirador N95. ¿Lo conocemos? Hay varias formas, colores, tamaños, ¿no? Hay tipo pico de pato, para que se pone al bolsillo, pero generalmente son como lo ven ustedes, ¿no? Entonces, tiene la barra metálica para ajustar, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. ¿Qué más tiene? Sus elásticos. Ahí está, su cuerpo. Bueno, a ver, ¿quién me dice? ¿Dónde se guarda el respirador N95? Caja, tupper, bolsa plástica, bolsa de papel. A ver, papel. ¿Por qué no plástica? Porque usted ya lo usó y ahí hay unos filtros que retienen, en este caso el Mycobacterium, al microorganismo, retienen. Usted lo pone en una bolsa plástica, suda, se humedece y se deteriora su mascarilla, su respirador. Entonces, deteriorada ya no lo va a proteger para nada, ¿cierto? Entonces se va a poner en una cajita, en una bolsita de papel o un sobre manila, como yo lo llevo sobre manila,
¿no? O hacerse también unas bolsitas. ¿Han visto unas bolsitas de sorpresa que son así tipo como rejillas que tiene y se jala? Se puede colgar aquí. No sé si me dejo entender. Son bolsitas que son de papel, de tela, así, y tiene una tirita para, y usted lo jala y se cierra, también lo pueden usar, ¿ya? Entonces se guarda en caja, en bolsa de papel, no en tupper, no en bolsa de, perdón. ¿Cuántos, perdón? Ya, ahorita hablamos de eso, ¿ya? Entonces, ya sabemos más o menos, vamos a llegar al punto. Bueno, la mascarilla, el respirador N95, según la demanda de uso, usted debe usar. Generalmente, si usted tiene un área crítica, se puede usar una semanal o máximo una cada 15 días, siempre y cuando ese respirador no está averiado, es decir, no esté manchado, no esté arrugado, o sea, no se vea el deterioro o esté sucio, ¿ya? Pero si usted lo mantiene bien cuidadito, a mí me dan un respirador una vez al mes, por ejemplo. Yo soy de epidemiología. Yo entro a áreas a hacer rondas, pero yo lo cuido, porque yo lo ando solamente en una bolsa, en una sobre manila, nada más en mi folder. Lo engrampo ahí, o lo volteo, está engrampado, y ahí lo trato de que no se maltrate. Cuando damos las inducciones, le preguntamos a los alumnos, ¿les dieron su respirador 95? Sí, todo el salón dice. A ver, sáquenlo, abren sus mochilas, lo sacan en 4, no sé cómo lo sacan, de dónde cómo lo han traído. ¿Servirá ese respirador? No, porque el respirador está justamente elaborado con unos filtros para captar al microorganismo. Y si usted lo malogra, ¿le sirve? No le sirve. Acá hay muchos caballeros, levanten la mano los caballeros. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 caballeros. Pregunta del millón. ¿El respirador N95 le servirá cuando usted no se afeite un día? He ahí la incógnita. Seguimos y le explicamos, ¿ya? Bueno, les decía, el respirador se usa de la siguiente manera. La forma es así. ¿Cómo? Otra vez olvidé el respirador. Siempre olvido. Ya, se pone así. Miren, aquí está el flequito que vamos a ajustar para la nariz, ¿cierto? Luego vamos a calzar el rostro según hay por tallas, hay small, medio y large por si acaso, ¿ya? Tienen que ver cuál encaja mejor a su rostro, ¿ya? Una vez que ya usted calzó el rostro, la primera liga, la superior, va a ir primero, ¿no? Va a ir a nivel de la altura del pabellón de la oreja, el pabellón superior. La segunda tira va a ir luego, va a ir aquí al cuello. Si a usted le queda flojo, algunos respiradores vienen con un dispositivo para jalar nomás sin ajustar, si no, hace un pequeño amarre, ¿ya? Para que de tal manera esté bien sellado, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Luego, hacer el ajuste, no así, sino la forma es esta. ¿Qué más? Una vez que ya está ajustado, ¿qué más? Ahí queda, ya podemos exponernos. ¿Qué más faltaría? Faltan las pruebas de ajuste. Se terminó el micro. Las pruebas de ajuste. Es decir, vamos a ver la prueba del sellado positivo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a exhalar. Ya lo puse, ya está todo ok. Yo voy a exhalar, ¿no? Entonces, y si es que yo no siento que sale aire caliente por los bordes, pasa la prueba. ¿Qué más? La prueba del sellado negativo. Ahora vamos a inhalar. Y si yo no siento que entra aire frío, pasa la prueba. Y recién me puedo exponer. Muchos de nosotros ponemos como podamos. Ya cumplo nomás con una tira, no importa, me voy. ¿Cumplirá su función? No. El microorganismo entra y sale como Pedro por su casa, por sus bordes de su mascarilla. Y mucho más todavía cuando es un mecanismo crítico, ¿no? Un multidrogo resistente. ¿Ya? Entonces, no recordemos esto. Esperemos un segundito si hagamos rapidito. ¿No? Cuando yo hice el estudio de prevalencia en el año 2015, me acuerdo que me pusieron en CENEX, estuve de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Se podrán imaginar todo el rato con respirador? Yo salía cada 2 horas a tomar aire. Cada 2 horas bajaba y salía.
vuelta me reponía y entraba, ¿no? Porque es bien sacrificado tener un respirador 95, imagínense cuántas horas de trabajo. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden salir de cuando en cuando a sacarse el respirador y volver a entrar, pero no dejar de usarlo, ¿ya? Entonces, pasó la prueba, ¿cierto? Ahora recién podemos decir, sí lo puedo usar el respirador. ¿Y cómo se guarda? Ya vimos, adelantamos, ¿cierto? En cajita, en bolsa de papel o simplemente así, ¿no? Yo he visto respiradores así, en los servicios. ¿Correcto? Incorrecto. Es incorrecto, ¿cierto? Sumamente incorrecto. ¿Qué más? ¿Cómo he visto? ¿Estará bien ahí? Apurados estamos a veces. No importa. Nos estamos exponiendo mucho, ¿cierto? Ahí, ¿no? Y es laboratorio, imagínense. Donde está toda la carga de todos apellidos y nombres. Tampoco, también, ¿no? Así, dijimos, no es lo correcto, ¿no? Ahí en el cuello, que nos protege el cuello, peor todavía. Laboratorio, miren, ¿ah? Que está ahí con los microorganismos que no sabe qué puede ser, si pues no sabemos qué puede haber ahí. Ahí está en contacto con sangre, miren, ¿ah? Sangre, está manipulando y sin guantes. Y después decimos, ¿qué pasó? Estoy con tuberculosis. El hospital tiene la culpa. ¿De quién es la responsabilidad directa? De nosotros. Si es que no te diera el hospital tu EPP, ahí sí le cae la Sunafil y el hospital tiene que pagar daños y perjuicios. ¿Ya? Eso es en cuanto, todo lo que hemos hablado es en cuanto a transmisión aérea. Vamos a ver ahora por gotitas, que es casi lo mismo, ¿no? Pero acá la diferencia de del inóculo infectado va a medir 5 micras. Ese sí, como pesa más, cae al piso. ¿Conocen ustedes de limpieza y desinfección hospitalaria? Limpieza. ¿Ustedes saben cómo hace su personal de limpieza su área? ¿Lo hace correcto o incorrecto? ¿Sabe que existe colores de mechones? ¿Sabe que existe colores de guantes? ¿Sabe que existe colores de franelas? Una de ellas es para neodoros, otra para limpiar pisos, baños. Pues tiene que conocer. Sí que está una bonita capacitación la pasada dimos, de limpieza y desinfección hospitalaria. ¿Cómo sé que el personal viene y me limpia? Voy a limpiar, ya limpia. Está limpiando con su franela negra, o perdón, roja. De baños, de inodoros. Yo estoy bien acá. Tenemos que conocer eso, ¿no? Hay un mechón para baños, exclusivamente. Tiene que tener así su personal. Un mechón para pasillos. Y si hay aislados, un mechón solito. Y con su rótulo hay que diga aislados. Y eso no tiene que meterlo para ningún lado, porque no va a hacer la limpieza y va a llevar por arrastre contaminación cruzada. ¿Ya? Entonces, y saber cómo lo hace. Tiene que limpiar de arriba hacia abajo, en zigzag, en 8, y tiene que limpiar de lo más limpio, lo más sucio, de adentro hacia afuera. Si no sabemos cómo vamos a intervenir. Yo sé, ok, está bien, decimos nosotros, pero no, pues que llevamos por todos lados los microorganismos. Y peligro para nosotros también que hacemos salud, ¿cierto? Entonces, este tipo de microorganismos, ese inocuo es más grande, cae al piso. Y si no se hace una buena limpieza y desinfección, pues hacemos contaminación cruzada. Llevamos por todos lados, ¿no? Entonces, y acá, en este tipo de mecanismo, bueno, ese, como dice ahí, dice, ¿no? Se ejecuta, bueno, acá tenemos que usar tenemos que tener en cuenta cuando se hace procedimientos, de repente, de broncoscopías, aspiraciones, tener en cuenta eso y usar su mascarilla. Acá vamos a ver qué tipo de mascarilla vamos a usar, ¿ya? Ahí estamos. Necesitamos solamente 1 metro para poder contaminarnos. 1 metro, de tú y yo. Hablamos, nos reímos, jajaja, jijiji, estoy contaminada, tú. ¿Sabían que nosotros los trabajadores de salud, los trabajadores de salud, estamos, no desarrollamos la infección, pero sí nosotros transmitimos. Estamos colonizados. Si a mí me basan de repente una prueba del PPT, va a salir, como si hubiera tuberculosis, pero no presento los síntomas, porque estoy colonizada, ¿no? No estoy infectada. Entonces todos nosotros somos los portadores de llevar todo eso. ¿Ya? Ya me están votando. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de ese tipo de transmisión, ¿no? Las difterias, por ejemplo, se usa la mascarilla quirúrgica en ese caso, ¿no? Aquí también higiene de manos, la mascarilla quirúrgica. También igual, cuando un paciente va a un otro servicio, tiene que ir mínimamente con una mascarilla. El paciente tiene que estar 1,80 m mínimo para poder contagiar.
y siempre usar su guante, sus batas, ¿cierto? Ahí está la mascarilla. ¿Cuál es mejor, esta o la otra? Las dos son súper. Cada quien en su mecanismo de transmisión. Yo no puedo usar esta mascarilla en una transmisión aérea porque no corresponde. Yo no puedo usar, o sí lo puedo usar más bien la otra aquí, pero no de inferior a mayor, ¿no es cierto? Las dos son buenas, pero para cada mecanismo de transmisión. Esta es buenaza para su mecanismo de transmisión, que es por gotas, y la otra es para mecanismo de transmisión aéreo. ¿Ya? Y bueno, acá donde se usan la respiración personal, en todos estos servicios. En todos aquellos, ¿no? En todos. Bueno, en todos, ¿no? Inducido, en medicina general, en todo. Se sigue infectología, TV, ambulancias, que decía, también se usa, ¿no? Y aquí los versus, los dos son buenazos, pero cada quien en su mecanismo de transmisión, ¿ya? Y por último es por contacto. Contacto es un poco más fácil, ¿no? Se puede, la transmisión por contacto puede ser directo, indirecto. Directo cuando yo llevo carga, siembro. Indirecto cuando depende del otoscopio. El médico utiliza un otoscopio que está de un paciente infectado, lo lleva a un paciente que no está muy infectado y lleva a través de su dispositivo médico la carga. Lo lleva. Es indirecto, ¿no? Y bueno, miren, una higiene de manos, nuestras manitos. A veces dice, ¿por qué los pasos? Yo quiero hacer 2, 3 pasos, a mí qué, ¿no? Los pasos son por estos, por eso. Miren, las áreas que menos la que más comúnmente se lavan es todo lo que es tacón verde, lo celeste, medianamente, y lo que está rojo, el pulpejo, los dedos, el pulgar, interdigitales son los que menos se higienizan. Cuando tú haces una higiene de manos, no fácilmente se higieniza. ¿Ya? Ahorita vamos a replicar rapidito. Y bueno, acá están. La Organización Mundial de la Salud dice que son la estrategia multimodal consta de 2 técnicas, la higiene de manos con agua y jabón y la de alcohol gel. La de agua y jabón debe durar de 40 a 60 segundos y la de alcohol gel de 20 a 30. Los pasos son casi los mismos, ahí ustedes lo están viendo, y las reglas de oro que la OMS deja para nosotros como personal de salud, que debemos de hacernos la higiene de manos exactamente donde estamos prestando la atención, ¿no? Si yo estoy aquí, pues aquí. Entonces, ¿puedo llevar yo el caño? No. ¿Qué puedo hacer entonces para higienizarme las manos? El alcohol gel, ¿cierto? Solamente aplica para higiene de manos con agua y jabón cuando están visiblemente sucias y cuando me he expuesto a fluidos corporales, secreción, excreción, obligatoriamente higiene de manos. ¿Podemos hacer una higiene de manos con alcohol gel? Sí, ¿no? Cuando no estamos en contacto con esa secreción y excreción de pacientes infectados. Entonces, esas son las reglas de oro, a ver, y los 5 momentos que debemos hacer una higiene de manos nosotros para poder evitar contaminarnos, ¿no? Bueno, aquí está un ejemplo de este tipo de transmisión. La hepatitis igual, higiene de manos en precauciones estándares, usar guantes, bata, ¿no? La limpieza del entorno del paciente, tiene que ser el paciente aquí, 1 metro a su alrededor, ¿no? La ubicación del paciente mínimamente 1 metro, ¿no? Y le decía que los dispositivos del paciente tienen que ser únicos para que no lleven la carga a otros pacientes, ¿no? Y bueno, y para solucionar todo esto tenemos que para conocer la epidemiología de las enfermedades, para romper el mecanismo de transmisión en cualquier cadena, ¿no? Si nosotros no lo conocemos va a ser un poco difícil, pero demos una leidita a los mecanismos de transmisión para ver qué enfermedades son ellas, están ahí, ¿no? Y poder actuar. Bueno, si por A o B, Dios no quiera, alguien se accidenta, que tenemos que, bueno, es un flujito que nosotros decimos que debemos nosotros dejar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Tomar de la calma, porque a veces uno se desespera, cuando a veces se conoce que el diagnóstico del paciente se desespera, y mucho menos si es por una punción, peor todavía. Entonces, tomar la calma, identificar la fuente, con qué material fue el agresor, ¿no? Lavar la zona afectada abundante con agua y jabón, y atención inmediata a infectología. El médico ahí le va el diagnóstico de acuerdo al diagnóstico del paciente, con qué fue infectado, accidentado usted, y le van a hacer el seguimiento ya cada 2 meses, cada 3 meses, y según considere el infectólogo. Eso sería, creo, todo con respecto a bioseguridad. Es un tema muy amplio que ya le he resumido todo, bueno, y que les incentivo a leer un poquito de mecanismo de transmisión para que puedan actuar. Muchas gracias.